De actualidad. Tenemos el placer de recibir en Radio Sefarad a Yosi Obadía. Bienvenido. Bien hallada, Raquel. Buenas tardes. Lo primero que tenemos que hacer, Yosi, es felicitarte por el nombramiento, por haber puesto el nombre de una calle en honor a tu padre, José Obadía Benamú, Josele. ¿Cómo ha sido esa decisión? ¿Cómo la habéis recibido en esta familia de dirigentes comunitarios siempre vinculados con las comunidades judías? Bueno, pues la verdad es que lo hemos recibido con orgullo y satisfacción. Quiero aclararte que la figura de José Obadía Benamú, Josele, como lo conocía todo el mundo, era nuestro padre adoptivo. Yo he tenido la suerte, junto con mi hermano David, de haber tenido dos padres, el padre adoptivo y el padre biológico. Por circunstancias de la vida, a mí me crió mi padre adoptivo, el homenajeado, José Obadía Benamú, me crié con él, y bueno, la iniciativa fue de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Melilla, a la que él estuvo siempre muy vinculado, y en esa solicitud pues se adhirieron todas las asociaciones de Melilla, a nivel deportivo, a nivel comunitario judío, a nivel vecinal. En fin, se unieron pues la Asociación de Comerciantes, la Unión Deportiva Melilla, el Club Melilla Baloncesto, la comunidad israelita, la Asociación Mem Gimel, y en fin, un sinfín de asociaciones culturales, recreativas, vecinales y deportivas de toda la ciudad. Entonces, pues la verdad es que si a eso le suman la trayectoria de mi padre a lo largo de 60 años en ese bar en el que él estuvo, por el que pasaron pues todas las personalidades habidas y por haber, tanto de Melilla como las que venían de fuera, cineastas, políticos, militares, delegados de gobierno, pues la verdad es que todo eso ha hecho una suma que era imposible no reconocerle ese mérito y concederle el honor de que una calle de la ciudad de Melilla lleve su nombre. Uh-huh. Nadie mejor que tú para hablarnos de su figura. ¿Cómo era José Obadía Benamú Josele? Pues era un personaje muy peculiar. En el discurso yo signifiqué una de sus mayores cualidades, que era hacer feliz a la gente. A él le gustaba hacer feliz a la gente. Él tenía muchísimos amigos que venían a verlo a diario, y cuando él descansaba, que era los viernes, él iba a ver a sus amigos. Era un tremendo compañero de todos los dueños de bares y restaurantes de Melilla. Era una persona muy querida en el gremio. Era y todavía sigue siendo el referente de nuestra familia. Fue un padre, fue un abuelo, fue un tío, fue un amigo, fue el patriarca de la familia. O sea, mi padre era su hermano pequeño y era como su padre para él, y incluso mi abuelo en tiempos de la posguerra no lo estaba pasando francamente bien, y fue él el que sacó toda la familia hacia adelante con su trabajo, con su peripecia y con su constancia. O sea, que una persona en ese sentido con una humanidad inigualable. Realizándole un homenaje a él, se realiza un homenaje a todos esos padres y madres, a esa generación tan especial, Yosi. Pues sí, efectivamente, y no solamente a todos los padres, porque fíjate que hay un refrán aquí en España que dice que a quien Dios no le da hijo le da sobrinos. Él le dio 3, 3 de nuestros 6 hermanos nos criamos con él, los 3 primeros en nacer nos criamos con él, y la verdad es que fue un padre ejemplar que nos educó en unos valores que hoy realmente son difíciles. Pero es que no solamente ejerció de padre con esos hijos que él no tuvo, que éramos nosotros, sino también ejerció de padre con sus hermanos, con los 3 hermanos. De los 13 que tuvo mi abuela, murieron 9, y muy chiquititos, y solo quedaron 4. Y él fue el padre también de los otros 3. Pero es que además no solamente se hace un homenaje a esos padres, como tú bien has dicho, yo también lo digo en mi discurso, se hace un homenaje a todo el gremio de bares y restaurantes. Pues un reconocimiento a una profesión
que en Melilla ha dado muchísimo juego a la ciudad de Melilla y al nombre de Melilla en toda la península y en el caso de mi padre de manera internacional en muchos lugares del mundo. Los melillenses, los judíos melillenses, se dice que tienen un carácter especial. ¿José L. también lo tenía? Sí. José L., tú tienes que tener en cuenta que José L. es el nieto, es el nieto del primer judío que entró en Melilla en 1864. Uh-huh. El primer judío que entró en Melilla, según dicen los historiadores, yo no lo sabía, la verdad es que desconocía este dato, pero dicen que oficialmente el primer contrato que se firma en Melilla lo firma el bisabuelo de mi padre adoptivo, con lo cual pues él tiene un carácter al igual que toda la gente de Melilla, como muy parecido, fíjate lo que te voy a decir, a los israelíes, ¿no? Serían aquí lo que podríamos llamar como un chumbo, ¿no? Espinoso por fuera, pero muy dulce por dentro, lo que en Israel llaman sabra, ¿no? Uh-huh. Que no significa otra cosa que chumbo, cactus. Y sí, él tenía un carácter así muy peculiar, pero era todo corazón, era todo bondad, era todo ayuda, realmente era una persona excepcional. Estoy convencida de no equivocarme al decir que el compromiso comunitario que tenéis tú, tu hermano, lo aprendisteis de él. ¿Cómo era esa relación de José Obadía Ben-Amú con las comunidades judías, con su comunidad? Pues sí, no te equivocas porque eso viene de familia. Fíjate que él en el lecho de cuando se estaba muriendo, dijo que por favor que no abandonara nunca la sinagoga que había fundado su abuelo, que llevaba además su nombre, llevaba el nombre del abuelo, que es el mismo nombre que él, la sinagoga de Yosef Obadía. Yosef Obadía, que era mi bisabuelo, fue también uno de los primeros sheikh de la Hebrá. Hay quien dice que fue el primero, pero hay otros que dicen que fue el segundo. El tercero, en cualquier caso, fue uno de los primeros sheikh de la Hebrá de Melilla. Fue una persona muy reconocida y fue la primera persona en poner un colel en Melilla, un colel en 1893, que después en 1897 se convirtió en la sinagoga de Rabbi Yosef Obadía. Esa sinagoga tuvo su continuidad por mediación de mi padre biológico, el hermano de José L., en Israel, y allí también montó una sinagoga con el nombre de su abuelo, de mi bisabuelo, con la sinagoga de Rabbi Yosef Obadía, que hoy se está haciendo completamente nueva. Hoy en día falta muy poco, si Dios quiere, para que vea la luz ese nuevo proyecto. La de Melilla, desgraciadamente, la tuvimos que cerrar después de un siglo de historia, porque habían 4 sinagogas en esa calle y las 4 se cerraron por falta de judíos. Los judíos en Melilla, pues cada vez tienes que tener en cuenta que en los años 20, 30, pues probablemente habrían en torno a 8.000, 10.000 judíos en Melilla y hoy apenas quedan 500, con lo cual pues el flujo en las sinagogas pues decreció de manera brutal, al punto de que 4 sinagogas en la calle de la sinagoga de mi familia se tuvieron que cerrar, así como hoy en día tan solo quedan en pie 3 o 4 sinagogas en Melilla, y si yo no recuerdo mal, creo que llegaron a haber hasta 20 o 21 sinagogas. Y con respecto a la pregunta que tú me hacías, evidentemente si él era nietos y bisnietos de rabinos y de sheikhs de la Hebrá, de personas que fundaron sinagogas, imagínate el influjo que nos metió a mi hermano y a mí y a su propio hermano Jacobo para que continuáramos con la labor comunitaria. De las palabras que se pronunciaron cuando se descubrió el nombre de la calle, de los representantes institucionales, ¿con qué te quedas, Yossi? Bueno, pues me quedo, la verdad, con todo, porque he hablado con muchísimos amigos míos
y me han dicho, o sea, me han felicitado, está feo que lo diga, me han felicitado por el discurso. Es un discurso muy corto, apenas de 2 minutos y medio, pero en esos 2 minutos y medio he hilado toda su historia, lo que ha sido él en el seno de la familia, lo que ha sido él como ciudadano ejemplar de Melilla y lo que ha sido como empresario del sector hotelero. Entonces, bueno, se puede decir que fue ¿con qué me quedaría? Se puede decir que fue un pionero en todo lo que hizo, porque a principios de los años 60 a nadie se le hubiese ocurrido de inventarse una canción para publicitar su bar. Imagínate, a principios de los años 60. Y además fue una canción que se hizo viral en los años 60 en Melilla, en las radios melillenses. O sea, imagínate, después, bueno, pues él era un maestro en el arte de las brasas, era un maestro en la cocción de los mariscos, y eso es algo que hoy, 60 años después, los grandes chefs lo están pidiendo, lo están protagonizando. O sea, imagínate, él fue un pionero. Entonces, bueno, me quedaría con eso. Él fue un pionero en su profesión y fue una excelente persona. Y un maestro en muchas cosas, como nos estás contando en esta entrevista. Ya para finalizarla, te pedimos que recuperes una imagen o una frase, algo que él te dijera o algo que hiciera que te haya marcado para siempre, Josi. Pues mira, él le hacía una especial ilusión. Él cerraba todos los viernes, y cuando yo, por circunstancias de la vida, me tuve que ir a vivir a Málaga en el año 89, su mayor ilusión era que llegase el viernes y agarrar el avión para venir a verme. O sea, esa era su mayor ilusión. Él pasaba todos los viernes conmigo en Málaga cuando yo no podía ir a Melilla. Y él, cuando bajaba del avión y yo iba a recogerlo, la sonrisa era, bueno, de oreja a oreja, era una cosa. Se desvivía por la familia, se desvivía por sus hijos, se desvivía por su mujer, se desvivía por sus hermanos. Se preocupaba cuando no llegábamos a casa, ya a una edad madura. Yo, después de 10, 15 años viviendo fuera de Melilla, con 30, 35 años, iba a verlo un fin de semana, y si llegaba a la 1:30 de la noche y todavía no había llegado a casa, él estaba despierto. Imagínate, él se desvivía por la familia. Pues te agradecemos muchísimo que nos hayas hablado de José Obadía Benamú, de Josele. Enhorabuena a toda la familia, a todos los melillenses y a todos los judíos españoles, porque, como decíamos antes, es un homenaje a muchos de ellos. Muchas gracias. A ti, Raquel, a ti y a vosotros. Muchísimas gracias.